Buenos días a todos. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más y empezamos en unos minutos, ¿sí? En lo que comenzamos, les recuerdo cualquier duda, la pueden anotar aquí en los comentarios. Yo estoy pendiente de los comentarios del live y así pues les puedo resolver cualquier duda. Buenos días, Gem. Bueno, vamos a empezar. Entonces, de algún modo voy a intentar resumir en este tiempo eh, el contenido de hormonas sexuales femeninas y hormonas sexuales masculinas. No creo que me dé tiempo de dar toda la extensión de los temas, pero sí de resaltar aquellas partes más importantes y los procesos fisiológicos más importantes y los ciclos de retroalimentación para que pues entiendan más. Ahora, solo un par de datos importantes. Es una clase de fisiología, no es una clase de su texto. En otras palabras, si de repente les doy un dato que varía un poco con lo que dice su texto, no es ni que el texto esté mal ni que yo esté mal, sino que yo también uso otras fuentes, no solo el texto que ustedes están estudiando. Entonces, recuérdense que si alguna pregunta les pregunta lo mismo que yo he dicho, la respuesta es la de su texto, pero yo más que dar datos, yo lo que intento hacer es explicar los procesos para que ustedes pues los entiendan y al momento de leerlos pues lo hagan más fácil y puedan entonces ya estudiar más fácilmente ustedes el texto, ¿sí? Entonces, pues empecemos. Vamos a empezar con hormonas sexuales femeninas. Algo importante que me parece importante resaltarlo es de que a veces cuando se tratan estos temas, a veces hay cierto componente de morbo de parte de algunas personas, pero quiero que se entienda que esto solo lo estamos hablando desde el punto de vista científico, fisiológico, qué es lo que está pasando. Cualquier otra cosa o cualquier componente ideológico está afuera del campo de la ciencia y no me interesa ni un poquito. Pero todo lo que es científico, sí, hablemos. Entonces, miremos, ¿cómo se da la regulación? ¿Cuál es la fisiología de las hormonas sexuales? Entonces, recuérdense que las hormonas sexuales están reguladas por un eje hipotálamo hipofisario glandular, siendo la glándula, en el caso de las hormonas femeninas, los ovarios. Entonces, acá tenemos un hipotálamo con su tallo hipofisario y su hipófisis. Voy a volverlo a dibujar, no me gustó. Entonces, el hipotálamo tiene dos núcleos. Tiene varios núcleos, pero tiene dos núcleos que nos importan acá un poco. Tiene el núcleo preóptico o área preóptica y tiene también los núcleos arqueados. Ambos secretan, ambos secretan hormona liberadora de gonadotropinas,
que por su abreviatura la ponen como GHRH. Entonces solo habíamos dicho acá que este era el núcleo, para que no se vayan a perder, el núcleo preóptico. Y este otro de acá era el núcleo arqueado. La GHRH, o hormona liberadora de gonadotropinas, es liberada al porta hipotalámico y a través del porta hipotalámico baja hacia la adenohipófisis, donde estimula a las células que conocemos como gonadotropos. Entonces aquí están los gonadotropos. Entonces aquí tengo yo los gonadotropos. Los gonadotropos entonces a la vez van a secretar entonces dos hormonas gracias al estímulo de esta hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, ¿cuáles son esas dos hormonas? Son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces, folículo estimulante, folitropina y luteinizante o lutropina. Estas les pongo aquí sus siglas por sencillez. FSH es folículo estimulante y LH es luteinizante por sus siglas en inglés. Bueno, ahora hablemos entonces de el proceso de la maduración de un óvulo y de la ovulación. Pasemos de esto, de las hormonas, a hablar de la ovulación. Entonces, recuérdense que cuando se da una concepción de un nuevo ser humano y resulta que este ser humano tiene cromosomas XX y entonces va a ser una mujer, tenemos entonces que en este feto se empiezan a producir ovogonias. Entonces se producen, vamos a poner como un circulito, se producen ovogonias, que son estas células chiquititas que tienen la capacidad de convertirse en óvulos en la vida adulta. Entonces, ovogonias. Las ovogonias son desarrolladas en la vida fetal. Todas las mujeres nacen con cierta cantidad de ovogonias predeterminadas. Estas entonces luego durante la niñez, durante la prepubertad o la niñez, van a madurar y se convertirán entonces en folículos primordiales. Entonces ahora esta ovogonia se convierte en un folículo primordial. Recuérdense, cualquier duda aquí me la escriben, yo estoy pendiente. Este folículo primordial tiene alrededor unas pequeñas células cuboides epiteliales que con el tiempo se van a desarrollar en células de la granulosa. Pero ahorita son solo células epiteliales cuboides que están alrededor de la ovogonia. Entonces vamos a ver, aquí está la ovogonia y alrededor tiene estas celulitas. Entonces acá tenemos las membranas celulares entre cada célula. Estas células pues también tienen sus pequeños núcleos celulares y todos sus organelos, pero por simplificación de todo pues no voy a dibujar todo eso, ¿verdad? Ahora, algo importante que hay que saber entonces acá es que esta ovogonia se desarrolló ahora en un folículo primordial. Entonces pongámosle nombre a esto, folículo primordial. Se desarrolló durante la infancia, durante la niñez, durante la prepubertad. Entonces, desarrollo durante la niñez o infancia. Pongámoslo de la prepubertad, ¿sí? Para ser más exactos con la terminología. Algo importante que hay que saber es que este folículo primordial aún es una célula diploide. Es una célula diploide, igual que la ovogonia, es diploide. ¿Qué quiere decir que son células diploides? Por si no recuerdan ahorita muy claramente su biología celular y molecular, una célula diploide es una célula que tiene todos sus pares de cromosomas Bueno, ¿y luego qué pasa? Luego viene la pubertad. Entonces en la pubertad se empiezan a secretar
folículo estimulante y luteinizante. Empieza la secreción de hormonas sexuales. Entonces, como se da la secreción de hormonas sexuales, este folículo primordial continúa su desarrollo y ahora se convierte en un folículo primario. Entonces veamos. Acá tengo el folículo primordial. Aquí está sus componentes y entonces ahora, ¿qué pasa con el folículo primario? Lo que sucede es de que estas células que estaban alrededor, estas células cúbicas, empiezan a crecer. Entonces ahora están más grandes. Se hipertrofian. Y aparecen alrededor de ellas unas nuevas células. Estas células verdes entonces se llaman, pongámosles nombre, se llaman células de la granulosa, o células granulosas. Y alrededor de ellas aparecen unas nuevas células y estas células se colocan, se disponen alrededor y estas células son las células de la teca. Ahorita les pongo el nombre. Entonces estas son células de la teca. Escribámosles el nombre, células de la teca. Para que se dé este primer paso, entonces tiene que iniciar el estímulo por parte de la luteinizante y la folículo estimulante, y aparte que durante la pubertad empieza a producirse en el ovario un poquito, durante la pubertad, para que se dé este paso, también tiene que haber un poco de estímulo por parte de los andrógenos. Recuérdense que los andrógenos principalmente son las hormonas sexuales masculinas, pero también en el cuerpo de la mujer hay un poco de andrógenos porque primero las glándulas suprarrenales producen un poco de hidroepiandrosterona, que tiene que ver en este inicio del desarrollo del folículo primordial, primero, y segundo, también el ovario tiene la capacidad de producir unos cuantos andrógenos. Vamos a ampliar más en eso dentro de un momento. Entonces, estas células de la granulosa, este folículo que ahora se ha desarrollado, ahora se conoce como folículo primario. Este folículo primario sigue siendo una célula diploide. Sigue siendo una célula diploide. Entonces, solo para ampliar en sus datos, esta está atrapada en profase 1, que es parte de la meiosis 1, ¿sí? Y ahora, pues continúa su desarrollo. Entonces, conforme se va dando la adolescencia, o el desarrollo de la pubertad, mejor dicho, entonces hay un estímulo bastante grande de parte de la luteinizante y de parte de la folículo estimulante. Entonces, ese estímulo por parte de ambas hormonas, solo voy a volver a hacer esto. Ese estímulo por parte de ambas hormonas hace que se continúe el desarrollo y entonces ahora este folículo primario se convierte o se desarrolla aún más. Entonces aquí al centro tenemos siempre el ovocito, el óvulo en desarrollo. Alrededor de él ahora aparece una capa de glucoproteínas. Entonces ahora hay glucoproteínas alrededor, solo las voy a dibujar bien. Y esas glucoproteínas se conocen como la zona pelúcida. Solo quiero ver que salga bien el dibujo con esto.
Tal vez les voy a hacer con otro color, no rojo, tal vez con café. Entonces alrededor tenemos unas glucoproteínas que son la zona pelúcida. Y alrededor de esta zona pelúcida pues ya se posicionan las células de la granulosa. Las células de la granulosa empiezan ahora a ser capas concéntricas de células de la granulosa. Entonces se desarrollan más capas y estas pues van en una disposición concéntrica. Aquí yo les dibujo 3 capas, pero son más, ¿verdad? Pero por fines prácticos y porque si no, no voy a terminar nunca de dibujar acá, les pongo 3 capas. Y de nuevo, alrededor de las células de la granulosa tenemos una capa de células de la teca. Entonces, solo le voy a poner nombre a la nueva capa que surgió acá, que no teníamos antes descrita, que es la que está dispuesta en café alrededor del óvulo que está en desarrollo. Entonces, esa nueva capa, como les dije, es la zona pelúcida. Y son nada más glucoproteínas. Okay. El estímulo para que este cambio se diera del folículo primario a este folículo secundario temprano, que así se llama esta estructura, folículo secundario. Si hago errores ortográficos, me disculpan, ¿sí? Secundario temprano. Ese cambio es gracias al estímulo de la folículo estimulante principalmente, y un poco por parte de la luteinizante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces miremos acá. Vamos a poner la folículo estimulante en color verde. Entonces, teníamos la folículo estimulante, perdón, tiene varios efectos. Escribamos acá los efectos de la folículo estimulante. Entonces, para que veamos cómo se da ese cambio del folículo primario al folículo secundario temprano. Entonces, efectos de la folículo estimulante. Estimula la proliferación de células de la granulosa. Por eso es de que ahora hay más capas. Segundo, estimula la secreción de glucoproteínas que forman la zona pelúcida. Esas glucoproteínas son secretadas entonces por las células de la granulosa. Y tercero, y más importante, estimula la producción de estrógeno. Bien, entonces ahora lo importante, como estamos en fisiología y la fisiología es un estudio de procesos biológicos, tenemos que entonces entender cómo la folículo estimulante estimula la producción de estrógenos. Entonces, ¿cómo es que la folículo estimulante estimula la producción de estrógenos? Entonces, veamos. Resulta que aquí les voy a dibujar entonces, aquí en grande tenemos una célula de la teca. Para que no se les olvide el nombre es roja, miren, para que no se pierdan en el esquema de colores, para que no se les olvide qué es, aquí les pongo una célula de la teca. La célula de la teca tiene un receptor de membrana para hormona luteinizante. Entonces, recuérdense que acá teníamos la luteinizante, la voy a poner aquí en este moradito suave. Tenemos aquí la luteinizante, y entonces la luteinizante llega hasta la célula de la teca, interacciona con su receptor de membrana, y entonces ese receptor de membrana hace un cambio configuracional adentro de la célula para que ella capte colesterol. Entonces acá fuera de la célula de la teca tengo yo colesterol, que está en sus gotitas. Entonces el colesterol ahora es captado por la célula de la teca, y recuérdense que las hormonas sexuales son hormonas esteroideas. Entonces se activan enzimas adentro de la célula de la teca gracias al estímulo de la hormona luteinizante, que vamos a poner acá en morado, que es luteinizante para no perdernos, hasta yo ya me voy a perder acá, LH. Y entonces ahora entra el colesterol, y el colesterol es convertido adentro de la célula de la teca en andrógenos. No estoy loco, es en serio. Andrógenos se están produciendo en el ovario, ¿sí?
Ahora bien, ahí no termina todo. Aquí a la par está siempre, recuérdense que aquí cerquita de la célula de la teca está otra célula, que sería la célula de la granulosa. Entonces pongamos acá, célula granulosa, C granulosa. Las células de la granulosa son estimuladas, por el contrario, por hormona folículo estimulante. Entonces, la hormona folículo estimulante interacciona con el receptor de membrana de la célula granulosa y la estimula a producir, y la estimula, ¿sí?, a que se activen adentro de esta célula unas, ¿cómo se llaman estas cosas? Enzimas, me he olvidado el nombre, disculpen, una enzima que se llama aromatasa. Aromatasa. Muy bien, entonces ahora los andrógenos son tomados por las células de la granulosa. Entonces veamos este andrógeno. Ups, esto debería ser en azul. Este andrógeno entra a la célula granulosa y es convertida enzimáticamente por la aromatasa en estrógeno. Muy bien. Y ese estrógeno, entonces, como se empieza a producir ahí en la pubertad, porque se da la secreción de FSH y LH, todo esto, entonces se empieza a dar el desarrollo de las características sexuales secundarias en esta persona de sexo femenino, o en cualquier persona de sexo femenino. Pero aparte de eso, el estrógeno ahora tiene la capacidad de continuar la estimulación y el crecimiento de este folículo secundario temprano. Entonces ahora este folículo secundario temprano sigue siendo estimulado, siempre de nuevo por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿verdad? Obviamente. Y entonces ahora se va a convertir en un folículo secundario tardío. El folículo secundario tardío es muy similar al folículo secundario temprano, solo que con la diferencia que, vamos a ver, lo vamos a pegar acá, con la diferencia que ahora el estrógeno, perdón, no el estrógeno, la folículo estimulante, disculpen que me he confundido ahí. Vamos a escribir primero el nombre, folículo secundario tardío. Folículo secundario tardío. Recuérdense, cualquier duda me escriben acá y me cuentan, ¿sí? Entonces, el folículo secundario tardío sigue siendo estimulado por la FSH y la estimulación por la FSH hace que el folículo empiece a secretar líquido folicular. Entonces ahora se empieza a acumular aquí adentro estas lagunas de líquido folicular. Este líquido folicular, solo lo voy a terminar de dibujar aquí bien, perdón. Ahí estamos. Este líquido folicular es rico en ácido hialurónico. Entonces se producen lagunas de líquido folicular secretado por las células granulosas. Tiene estrógenos y tiene ácido hialurónico. Es algo así como que fueran piscinas de estrógenos. ¿Se dan de cuenta que son piscinas llenas de estrógeno que están guardándose adentro? Y recuérdense que durante todo este momento, esto que yo les puse aquí abajo, esto de que las células de la teca están agarrando colesterol para producir andrógenos y luego pasan a las células de la granulosa para producir estrógenos, esto se sigue dando de manera continua. Y esto ya no para porque el hipotálamo ya está produciendo folículo estimulante y está produciendo también luteinizante. Entonces este proceso sigue de largo. Ya llenamos un pizarrón, voy a tener que irme a otro.
Y entonces ahora este folículo secundario continúa su maduración. Entonces traigámonoslo al otro pizarrón. Tenemos aquí el folículo secundario tardío. Y este va a continuar madurando ahora y se va a convertir ahora en un folículo de Graf. El folículo de Graf es un poco diferente porque en este primero vamos a encontrar que el óvulo en desarrollo es desplazado y es colocado más o menos a un lado. Tiene siempre alrededor su zona pelúcida, rica en glucoproteínas, y tiene alrededor algunas células de la granulosa. Tiene una sola capa de células de la granulosa alrededor. Esta capa de células de la granulosa que se quedan rodeando al óvulo en desarrollo son conocidos como la corona radiada. Entonces, esta estructura que les he dibujado acá se conoce como corona radiada. Alrededor de la corona radiada va a haber otra capa de células de la granulosa y más o menos acá adelante va a estar una estructura conocida como el antro, que es una gran piscina de líquido folicular. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede es que conforme se va secretando más líquido folicular, las piscinas estas se van juntando y se van haciendo más grandes hasta que eventualmente paramos en esto. El líquido folicular desplaza al ovocito a un lado, al óvulo en maduración a un lado, y entonces tenemos ahora esta nueva configuración. Y siempre alrededor vamos a tener dispuestas a las células de la teca. Siempre ellas van a seguir estando aquí alrededor. Y recuérdense que tanto las células de la granulosa y de la teca van a seguir trabajando para producir estrógenos. Van a seguir ellas produciendo estrógenos. Acuérdense que el antro va a ser rico en estrógenos. Antro con estrógenos y ácido hialurónico. No sé si se lee bien ahí el rosado, si tiene buen contraste. Creo que no es muy bueno, pero bueno. Y recuérdense que pues estas siguen siendo células de la granulosa. Entonces, cuando pasamos del folículo secundario tardío al folículo de Graf, resulta que el ovocito ya tiene su meiosis 1. Entonces ahora sí ya es una célula haploide. Pues pongámosle aquí nombre. Folículo de Graf. Muy bien. Y durante esta flechita, acá, se da entonces la meiosis 1. ¿Qué es eso de la meiosis 1? ¿Qué es eso de la meiosis 1? Bueno, hagamos un pequeño así resumencito de lo que era la biología molecular de esto, así bien sencillo. Tenemos una célula cualquiera, en este caso la voy a hacer rosadita para que siga siendo nuestro óvulo, ¿sí? Y esta célula es diploide. Como es diploide, tiene 2 veces la cantidad de cromosomas que necesita. Por lo tanto, esta célula, la nomenclatura es que es una célula 2N. La N es minúscula. Entonces, en la nomenclatura es una célula 2N. Esta se puede dividir entonces ahora y se va a dividir en 2 células diploides. Entonces escribamos acá que es, perdón, haploides. Pongamos acá que esta es diploide porque tiene los 2 números de cromosomas y ahora esta, aquí se da la meiosis 1. Meiosis 1 y cuando se da la meiosis 1, entonces esta célula se convierte
o mejor dicho, se divide en dos células, pero sus dos hijas son ahora haploides. Quiere decir que tienen solo la mitad de cromosomas. Entonces ya no son 2N, sino que solo son N. Y estas entonces ya son haploides. Entonces vamos a ponerles acá que son haploides. Que tienen, o sea, que quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas. Una de estas dos, uno de estos dos ovocitos de esta división es atrófico, no sirve mucho, entonces se degenera. Vamos a poner que el que degenera es el del lado derecho, el del lado izquierdo de la pantalla. Y entonces, como este degenera, este es conocido como cuerpo polar. Este sería el primer cuerpo polar. Es atrófico, es chiquitito, entonces se descarta. Luego, esta otra. Luego, esta otra. Bueno, y el cuerpo polar también se divide, pero no nos importa, hay que quede. Este se divide también, la que sí es viable, y la que se divide tiene dos hijas. Estas siguen siendo haploides igual que su madre. Entonces siguen teniendo un número fijo de cromosomas que es igual a la mitad de los normales, las células para un ser humano. Entonces son N. En esta división, en este momento, es la que se conoce como meiosis 2. En este momento, de igual manera, una de las dos es atrófica y se degenera. Perdón, vamos a poner que siempre el lado izquierdo de la pantalla se degenera. Y entonces esta es lo que se conoce como el segundo cuerpo polar. ¿Por qué se degenera? Porque pues es atrófica, no sirve mucho, entonces se descarta. Segundo cuerpo polar. Y esta que queda, después de la meiosis 2, esta que queda, ya sería digamos, el óvulo listo. Pero no es exactamente así, porque si se dan cuenta, yo les estoy diciendo que aquí a este nivel del folículo de Graf, únicamente se ha dado la meiosis 1. Entonces, este amigo óvulo que está aquí adentro ya es haploide, pero estamos a nivel del folículo de Graf, estamos acá, después de la meiosis 1. ¿Sí? Con eso se dio el desarrollo del folículo. Todo este desarrollo del folículo que yo les acabo de describir se conoce como fase, vamos a escribirlo acá, como fase folicular del ciclo menstrual. Esta fase folicular va desde el folículo primordial hasta el folículo de Graf. El estímulo para que se produzca esta fase folicular es estímulo para que se dé es la producción de hormona folículo estimulante, principalmente y luteinizante en menor medida. Y esta se da en los días 1 a 14 del ciclo. El ciclo fisiológicamente en promedio tiene 28 días. Entonces los primeros 14 días del ciclo ovárico, perdón, la fase folicular del ciclo ovárico, no el ciclo menstrual, del ciclo ovárico, es del 1 al 14. Y en esta fase se produce estrógeno. Fase folicular del ciclo ovárico. Hay dos ciclos de los cuales podemos hablar al hablar de hormonas sexuales femeninas. Podemos hablar del ciclo ovárico y podemos hablar del ciclo menstrual. Ahorita estamos hablando todavía solo del ciclo ovárico. Voy a regresar
más adelante en la clase a este dibujo cuando hablemos ya de ovulación, pero ahorita me voy a quedar con esto nada más y no voy a pasar a ovulación. Ahora regresemos al pizarrón anterior y veamos algo. Entonces ahora se están liberando acá. Recuérdense que una vez entramos al folículo secundario temprano, se empiezan a producir estrógenos. Cuando se producen estrógenos, los estrógenos son liberados al torrente sanguíneo y como yo les decía, pues en una mujer que esté pasando por la pubertad va a empezar esto a estimular el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Pero independientemente de eso y más fisiológico, lo que me interesa es ver que este estrógeno pues viajará a través de la sangre, hacia el hipotálamo, donde tendrá un efecto de retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. Y de igual manera, este estrógeno también viajará hacia la adenohipófisis, donde tendrá sobre los gonadotropos una retroalimentación negativa para disminuir la producción de folículo estimulante y de luteinizante. Eso quiere decir, pues ahora grafiquemos esto. Hagamos una pequeña gráfica. Entonces, miremos acá, tenemos una gráfica y aquí en el eje de las abscisas tenemos estrógeno y en el eje de las ordenadas tenemos tiempo. A este nivel está el día 14 de la fase folicular y acá está el día 1. Entonces, conforme empieza la fase folicular, se empieza a producir estrógeno. Hasta que más o menos en el 7º día, a la mitad, la cantidad de estrógeno es bastante alta y luego empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar la cantidad de estrógeno? Pues empieza a bajar la cantidad de estrógeno porque el mismo estrógeno empieza a hacer retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces empieza a bajar la cantidad de estrógeno. Entonces se va para abajo, pero luego sucede algo bien interesante, bien curioso. Hacia el final de la fase folicular, en el día 14, se da un aumento súbito en la cantidad de estrógeno. Esto solo estamos hablando aquí solo de fase folicular. Fase folicular. ¿Por qué aumentó súbitamente la cantidad de estrógeno? Si el mismo estrógeno estaba ocasionando retroalimentación negativa. Bueno, resulta que el folículo de Graf, por sí solo, empieza a producir aparte otra hormona. El folículo de Graf produce una hormona que se conoce como inhibina. Inhibina, para ser exactos, es la inhibina B, pero bueno, se conoce como inhibina. Esta inhibina viaja en la sangre y llegará hasta los gonadotropos. Entonces viene la inhibina del otro pizarrón, viaja en la sangre y llega hasta los gonadotropos. Y la inhibina, como su nombre dice, inhibe los gonadotropos, pero no inhibe toda la secreción de los gonadotropos. Tiene un efecto bien interesante. La inhibina inhibe la producción de folículo estimulante. Esto es lo que inhibe. No inhibe la producción de luteinizante. Entonces, más o menos de acá para acá se produce inhibina B y esa disminución en la producción de folículo estimulante hace que aumente la producción de estrógenos. De tal manera que entonces hacia el día 14 aumenta súbitamente la cantidad de estrógenos. Entonces ahora vámonos de regreso allá y miremos qué pasa en el día 14. Día 14 y 15, entonces, se da ahora la fase de ovulación o fase ovulatoria. La fase ovulatoria es el día 14 y día 15.
¿Qué es lo que estimula la fase ovulatoria? Es estimulada por el aumento de LH en ausencia de FSH. ¿Por qué? Porque la inhibina inhibió la FSH. Entonces ahora miremos qué pasa en el folículo de Graf. Resulta que ese aumento de LH único en el folículo de Graf estimula que, más o menos aquí a este nivel, se degrade y se muevan las células de la granulosa y entonces el ovario que está madurando es liberado. El óvulo, perdón, que está madurando, óvulo, no ovario, se ve liberado. Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel macro? A nivel macro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ambos óvulos, ambos ovarios, ambos están unidos al útero, primero por la fimbria. De la fimbria se forman las trompas uterinas, o de falopio, si le quieren decir su epónimo, pero yo prefiero decirle trompas uterinas. Y las trompas uterinas se forman, llega ya al útero. Entonces ahora este óvulo que está madurando es liberado. Como les puse acá, es liberado. ¿Hacia dónde es liberado? Hacia la fimbria. Entonces sale aquí hacia la fimbria. Y entonces esto se da durante el día 14 y 15, como les dije. Entonces la fimbria ovárica, estas fibras de la fimbria empiezan a agitarse para hacer que el óvulo se meta hacia la trompa de falopio. Y pues entonces luego la trompa de falopio tiene un epitelio que tiene cilios y esos cilios baten en dirección hacia el útero y entonces el óvulo se va moviendo hacia el útero. Pero la fase ovulatoria de estos día 14 a día 15 está nada más en estos momentos en los que se libera el óvulo y él pasa por la fimbria ovárica a la trompa uterina. Y luego pues viene la tercera fase. La tercera fase del ciclo ovárico es la fase lútea. Entonces tenemos la fase lútea. Lúteo quiere decir amarillo, ¿sí? Por eso lo pongo amarillo, del ciclo ovárico. Y este se da, entonces primero tenemos que saber los días. La fase lútea se da entre los días 15 a 28. ¿Qué pasa entonces ahora? Recuérdense que el folículo de Graf vino y liberó el óvulo. Entonces ahora el folículo de Graf deja de ser el folículo de Graf y cambia de forma. Entonces dibujemos cómo queda más o menos. Aquí estaba el folículo de Graf, aquí estaba el antro lleno de estrógenos y aquí donde estaba el óvulo quedó un área inflamada. Esa área inflamada adquiere un poco de sangre por la misma inflamación y entonces ahora esto se conoce como cuerpo hemorrágico. Esto es así nada más por unas horas al principio de la fase lútea, pero luego los mismos estrógenos que están adentro de esta piscina de estrógenos que les dije que se formaba del antro, estimula lo que pasa ahora. Este cuerpo hemorrágico empieza a absorber un montón de colesterol y las células de la granulosa se empiezan a compactar. Entonces las células de la granulosa ahora se ponen amarillas porque están absorbiendo colesterol. Recuérdense que el colesterol al ser una grasita es amarilla y entonces se compactan, se pierde el antro y entonces se mira una masa de células amarillas adentro del ovario. Esto ya se conoce como cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo quiere decir, si lúteo quiere decir amarillo, quiere decir cuerpo amarillo.
¿Qué es lo que estimula este cambio? Pues recuérdense que en este momento del ciclo va a haber bastante hormona luteinizante circulando. Entonces lo que estimula este cambio, aparte de los estrógenos mismos del antro, es la hormona luteinizante. El cuerpo lúteo produce a su vez una hormona. Su única función es captar colesterol para producir una hormona. La hormona que producen es una hormona esteroidea, por lo tanto, es la progesterona. Que su nombre nos dice que es progesterona, progestar. Lo que hace es favorecer el embarazo. Al final de la fase lútea, si no se da un embarazo, si no se diera un embarazo, el cuerpo lúteo degenera, deja de producir progesterona y se convierte en el cuerpo blanco, cuerpo albicans o cuerpo blanco. Pero de esto vamos a hablar en un momentito. Entonces, todo esto que acabo de hablar cubre todo acerca del ciclo ovárico. Muy bien, ahora sigamos hablando de hormonas sexuales femeninas, pero hablemos ahora, si quieren ver todo lo que pinté ahí, y si quieren ver todo lo que pinté acá. Entonces, estos dos pizarrones nos hablan del ciclo ovárico. Ahora hablemos del ciclo menstrual. Hagamos otro pizarrón. Y van a ver que todo este ciclo ovárico se correlaciona directamente con el ciclo menstrual. Entonces, dejen todo eso que les acabo de hablar en pausa por un momento y vámonos ahora al ciclo menstrual. Recuérdense que si alguien tiene dudas, yo estoy aquí pendiente de la transmisión y puedo verlas. Y pues, si tienen alguna duda, con mucho gusto se las puedo ir contestando. Entonces, ahora bien, hablemos ahora del ciclo menstrual. Estábamos hablando del ciclo ovárico, que al principio no les dije que eso era, disculpen. Y acá ahora tenemos el ciclo menstrual. Recuérdense, como les dije, si alguno de mis datos, especialmente cuando digo algún numerito, varía un poco de los datos que dice libros, porque mi clase no solo se basa en su libro, sino en otras bibliografías, no solo ni siquiera Wheaton en el libro ese de Verne, sino que tengo bastantes referencias acá y entonces puede haber alguna variación, pero para fines de evaluación siempre refiéranse al libro que les hayan dicho que les van a evaluar en esta clase. Entonces, la fase menstrual, simplifiquémosla. El ciclo menstrual, simplifiquémoslo, consta de 3 fases. ¿Sí? Consta de 3 fases. La primera fase es la fase menstrual. Entonces, hablemos de ella. El ciclo ovárico del que acabamos de hablar también constaba de 3 fases, ¿verdad? La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Ahora el ciclo menstrual también tiene 3 fases, entonces es fácil porque ambas tienen 3 fases, no hay ninguna variabilidad ahí. La primera fase del ciclo menstrual es la fase menstrual, donde se está dando la menstruación, ¿sí? Menstrual. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miremos, aquí tenemos, vamos a alejar un poco. Entonces tenemos aquí un útero. Vamos a dibujar en rojo. O en rosado, mejor en rosado. Tenemos aquí un útero. Recuérdense que la entrada al útero es el cuello uterino o cervix. Y entonces el útero hacia adentro, su porción interna se conoce como endometrio. El endometrio entonces tiene 2 capas. Tiene una capa basal. Entonces esa sería más o menos acá, la capa basal, que se las estoy pintando en azul. Y por encima de la capa basal tiene una capa funcional, estrato basal o capa y estrato funcional o capa. Y por encima puede tener un estrato funcional. Una diferencia importante entre ambos estratos es que el estrato basal tiene unas arterias que son rectas. Ahorita les voy a poner aquí los nombres para que no nos perdamos. Tiene unas arterias que son rectas
mientras que el estrato funcional tiene unas arterias que son espiraladas. Tienen forma de espiral. Vamos se los dibujo acá. Entonces, miremos. Estamos hablando del endometrio, que es la parte más interna dentro de la luz del útero. El endometrio tiene dos capas. La primera, que se las puse en azul, es la capa basal, o pongámoslo como estrato, es más correcto el término, estrato basal. Y el estrato basal, algo importante de él es que tiene arterias rectas. Y el segundo que tenemos es el estrato funcional. Y algo importante del estrato funcional es que tiene arterias espiraladas y enroscadas. Esto es importante más adelante en el tipo de arterias. Ahí van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede durante la fase menstrual? Primero, esta se da durante los días 1 al 5 del ciclo. Días 1 al 5 del ciclo menstrual. En promedio, dura 3 a 5 días. En promedio dura 3 a 5 días. Y lo que sucede es que el estrato funcional es derramado. Derramamiento del estrato funcional. Entonces el estrato funcional es derramado y saldrá por el orificio cervical hacia el canal vaginal y de ahí hacia afuera del cuerpo. Esto es lo que sucede primero en el ciclo menstrual. Muy bien. Vamos a quitar esto. Luego viene la segunda fase. La segunda fase, todo esto aquí solo lo dibujé en una parte del útero, ¿verdad? Pero se da en todo el endometrio. La segunda parte viene siendo la fase proliferativa. Esta ya no la vamos a poner en rojito, sino que la vamos a poner tal vez en lila. Entonces luego tenemos la fase proliferativa. En la fase proliferativa, esta se da de los días 6 al día 14 del ciclo menstrual. Por lo tanto, se relaciona con la fase folicular del ciclo ovárico. Porque la fase folicular del ciclo ovárico se daba del día 1 a 14. Y esta fase proliferativa se da del día 6 a 14. Recuérdense qué hormona se producía principalmente durante el ciclo ovárico. Pues la hormona que se estaba produciendo en el ovario era estrógeno. Entonces, el estrógeno es la principal hormona de la fase proliferativa. Y entonces aquí es donde empezamos a ver que una cosa se relaciona con la otra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvamos a ver aquí nuestro útero que habíamos dibujado. Dibujemos otro, similar, ¿verdad? Entonces aquí viene la trompa, el útero, el cervix, útero, trompa y el fundus. No me gustó, otra vez. Ahí está. Entonces recuérdense que cuando se dio la fase menstrual, fue expulsado hacia afuera, es el término correcto, disculpen. Fue expulsado hacia afuera todo el estrato funcional. Entonces ahora el útero se quedó sin estrato funcional. Entonces acá tenemos que el estrato funcional pues fue borrado, ¿verdad? Entonces adentro de este útero, que ahora les he dibujado acá, prácticamente solo tenemos un estrato basal. Entonces tenemos aquí estrato basal y estrato basal. Recuérdense que ese estrato basal tiene unas arterias que son rectas. Entonces las vamos a dibujar acá, unas arteriolitas ahí que son rectas.
Muy bien, ¿qué está pasando acá? El estrógeno que se está secretando, el estrógeno, estimula el crecimiento del estrato basal para que se forme un estrato funcional. Entonces ahora empieza a aparecer un poquito de estrato funcional de nuevo, que se había perdido luego de la menstruación. Ahora empieza a proliferar estrato funcional. Por eso se llama fase proliferativa. Entonces escribámoslo acá. Prolifera estrato funcional por efecto de los estrógenos, por acción de los estrógenos. No solo, y bueno, ¿y qué pasa cuando se da esta proliferación del estrato funcional? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Primero, se empiezan a desarrollar, primero hay angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Aparecimiento de nuevos vasos. ¿Qué vasos? Angiogénesis de arterias espiraladas y enroscadas. Eso sería lo primero. Lo segundo que sucede es que hay aparecimiento, o mejor dicho, desarrollo de glándulas uterinas. No empiezan a secretar nada todavía, solo se desarrollan unas glándulas uterinas con forma de cripta. Pues son unas glandulitas que si las pudiéramos ver, más o menos tienen esta forma, hacia abajo. Todavía no secretan nada, solo se empiezan a desarrollar. Y estas glándulas están únicamente en el estrato funcional, solo son del estrato funcional, aunque aquí yo las dibujé sobre el estrato basal, están en el estrato funcional. Y tercero, algo que no les había mencionado, es que el cérvix, el canal de entrada hacia el útero, el cuello uterino o cérvix, tiene unas glándulas, las glándulas cervicales. Y entonces esta es la tercera cosa que sucede durante la fase proliferativa, y es que las glándulas cervicales empiezan, por efecto del estrógeno, son estimuladas, los pongamos mejor, son estimuladas a producir moco. Es un moco que es ¿cómo les podría decir? Es un moco que es delgado, muy líquido. Un moco que es líquido y delgado, no es muy viscoso. Este moco que es delgado tiene una función fisiológica. Primero, permite y facilita el paso del espermatozoide, del esperma, hacia el útero para la fecundación. Recuérdense que la idea de todo este ciclo es la reproducción, ¿verdad? La razón fisiológica de todo esto es la reproducción. Recuerden que los seres vivos son aquellos seres que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y se mueren, ¿no? Entonces, para poder cumplir con todo eso deben de reproducirse, es una función fisiológica. Entonces, las glándulas cervicales producen este moco. Entonces, esto nos indica si las glándulas cervicales se desarrollan para favorecer el paso de un esperma y para favorecer la fecundación, nos indica, por si están interesados en eso, que la fase proliferativa en los días 6 a 14 son días que son fértiles. Por lo general, o sea que son días en los cuales se puede buscar una fecundación. Por lo general, aunque el método anticonceptivo de contar días es un método altamente fallido, porque todas las mujeres tienen ciclos distintos, y por lo tanto esto de que estos del día 6 a la 14 son días fértiles es un promedio, y no todos los seres humanos van a caer dentro de los promedios, ¿verdad? Entonces por eso no se puede saber a ciencia cierta esto. Y hay algunas otras variables que influyen que no les estoy poniendo acá. Bueno, y luego de esto tenemos, o sea, no es un método anticonceptivo fiable ni útil desde el punto de vista de la ciencia. Muy bien, luego tenemos la tercera, que es la fase secretora. Entonces a esa pongámosle, ¿qué color le ponemos? Naranjadito. Entonces tenemos aquí la fase
secretora. Es la tercera fase del ciclo menstrual, fase secretora. Entonces ahora en la fase secretora primero tenemos que saber en qué día se da. Si el ciclo menstrual femenino tiene en promedio 28 días, esta fase se da del día 15 al día 28. Ahí les voy a decir un dato curioso de los 28 días en un ratito. Días 15 a 28. Curioso desde el punto de vista científico. Entonces, este se correlaciona con la fase lútea del ciclo ovárico. Si se recuerdan ustedes, en la fase lútea iba también del día 15 al día 28. Y en la fase lútea lo que tenemos son dos hormonas, hormona luteinizante y hormona y progesterona. Pues pongámoslo así en amarillo porque están relacionadas con el cuerpo lúteo. Entonces acá lo que vamos a ver es progesterona y hormona luteinizante. Pero la que principalmente nos importa ahora es la progesterona. Entonces, ¿qué sucede acá? La progesterona, ahí me confundí aquí. La progesterona estimula al estrato funcional, bueno, o estimula, mejor dicho, a las glándulas uterinas del estrato funcional a producir moco. Ese es un moco que es bien viscoso, es una secreción mucosa que es rica, que es una secreción que es muy rica en lípidos, nutrientes como carbohidratos, proteínas y glucógeno. Aparte, se da un mayor desarrollo, un desarrollo mucho mayor de los vasos enroscados, de los vasos espiralados y enroscados. Entonces crecen aún más de tamaño. ¿Por qué se da esta secreción de moco rico en nutrientes? Pues la razón es de que si hubiera una fecundación, entonces por ejemplo si hubiera un óvulo que es fecundado, pues este óvulo está contento porque está fecundado, entonces este ahora tiene que insertarse en la pared uterina. Entonces para poder insertarse en la pared uterina tiene que haber un estrato funcional muy rico en nutrientes para ese óvulo fecundado. Entonces por eso se produce esta secreción. Tiene que haber también un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes para ese óvulo fecundado. Por eso se desarrollan los vasos espiralados y enroscados. Y además, pongámoslo acá en anaranjado de nuevo, además, la progesterona estimula las glándulas cervicales del cérvix a producir moco viscoso. Entonces ahora, si se recuerdan que en la fase proliferativa se producían las glándulas cervicales un moco que era claro, suavecito, líquido, con nutrientes para el esperma, en cambio ahora se produce acá un moco viscoso abundante. Y prácticamente lo que hace es un tapón. ¿Por qué se hace ese tapón? Porque si se fecunda un óvulo y este óvulo se implanta aquí en la pared uterina, por ejemplo, que este es el óvulo, primero queremos proteger ese óvulo implantado. Entonces, para que esté, es una razón evolutiva de proteger digamos, la siguiente generación de la especie. Entonces, para proteger la siguiente generación de la especie, se hace aquí un tapón de moco. Entonces, como se hace un tapón de moco, ya no puede entrar nada por acá. No pueden entrar nuevos espermatozoides, no puede entrar nada por ahí. Y a su vez también nada puede salir. Entonces ese óvulo fecundado tampoco puede venir y escaparse, ¿verdad? La razón, como les digo, es evolutiva. A mí, por lo general, no me gusta mucho que de repente se habla de que sí, como las mamás son protectoras, entonces desde la fecundación está protegido.
Sí, va, pero la razón es evolutiva, porque tiene que proteger la siguiente generación, y eso es así en todas las especies. Bueno, y entonces se da esta secreción. Y entonces esta es la fase secretora. Entonces ahora hablemos unas cuantas datos importantes del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, al igual que el ovárico, duran 28 días. Ambos tienen tres fases. Ambos tienen tres fases. Entonces, miremos las fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, sus tres fases son: 1, fase menstrual; 2, fase proliferativa; y 3, fase secretora. Mientras que el ciclo ovárico, sus tres distintas fases son las que habíamos puesto en el pizarrón anterior. Tenemos primero la fase folicular. Entonces vamos acá, 1, fase folicular. Luego tenemos la fase ovulatoria y luego tenemos la fase lútea. Las tres fases se correlacionan casi de manera directa. Miremos las hormonas de cada fase. Bueno, pero hay que ver también la diferencia entre los días, ¿verdad? La fase menstrual dura más o menos 1 a 5 días. La fase proliferativa dura más o menos desde el día 6 hasta el día 14. Y la fase secretora dura entonces del día 15 al día 28. La fase folicular, en cambio, ya en el ciclo ovárico, la fase folicular dura más o menos del día 1 al día 14. Se los pongo así, uno lado a lado para que no se hagan bolas. La fase ovulatoria dura más o menos 1 a 2 días, o sea que dura más o menos día 15 al día 16, más o menos, o día 14, 15. Y la fase lútea más o menos dura del día 16 al día 28. Hormonas. Fase menstrual, las hormonas están a niveles bajos por lo general. Fase folicular, empezamos a ver folículo estimulante, que es la principal, y empieza a haber producción de estrógeno, bastante estrógeno. Fase ovulatoria, hay un pico de hormona luteinizante, la folículo estimulante se va al suelo y hay, por lo tanto, siempre vuelven a haber estrógenos. Y fase lútea, la principal hormona es la progesterona. Entonces, pongámoslo aquí abajo. Hormonas. Entonces, aquí entre estas fases empezamos a ver folículo estimulante y estrógeno. Luego más o menos aquí a este nivel, por ahí por el día 15 y la mitad, vemos luteinizante y un poquito de estrógeno. Y luego más o menos en esta fase la hormona predominante va a ser la progesterona. Por ahí más o menos se pueden ir viendo las relaciones entre las hormonas y las vías. Un ciclo menstrual normal, fisiológico, dura hasta donde yo sé, de 21 a 40 días es lo fisiológico, pero en promedio, no se les para el pelo, en promedio es de 28 días. Saben de que esto es bien curioso porque no sé si ustedes alguna vez se han dado cuenta que el ciclo de la luna, de luna llena a luna nueva y de nuevo a luna llena dura también 28 días. Es por eso que muchas de las culturas antiguas asociaban a la luna con la feminidad, y hasta la fecha eso sigue siendo así, que se asocia la luna con todo lo femenino, porque la luna tiene un ciclo de 28 días en el cielo y las mujeres tienen un ciclo menstrual de 28 días, entonces se pensaba que la luna influía en la fertilidad de la mujer y entonces la luna era una diosa femenina, etcétera, etcétera. Pero
no están relacionadas de ninguna manera, es una casualidad. El ciclo menstrual dura 28 días por razones evolutivas. La razón es, se busca que durante todo el año, por lo menos un mes, durante todo el año, una mujer pueda quedar embarazada para favorecer la perpetuación de la especie. Otras especies animales, por ejemplo, suelen ovular durante el invierno para que las crías nazcan durante la primavera, para que tengan alimentación durante el verano, para que pues, puedan vivir bien. Esos son especies, por ejemplo, de animales que viven muy al norte, osos, linces y así. Pero en los humanos, como nosotros tenemos más facilidad de conseguir comida durante todo el año y no dependemos tanto desde el desarrollo de la agricultura el clima, entonces pues nuestro ciclo se ha ido acomodando a 28 días. Y en la mayoría de primates es más o menos así el ciclo. Entonces pues tenemos eso. Bueno, con eso resumo casi todo lo referente a hormonas sexuales femeninas. Nada más me faltó decir que si se da una implantación, entonces este óvulo implantado que está acá empieza a producir una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Corios es el nombre en latín del tejido que se desarrolla para hacer la placenta. Entonces, gonadotropina coriónica humana. Y esta gonadotropina coriónica humana estimula el cuerpo lúteo. Entonces, por ejemplo, que aquí llegara la gonadotropina coriónica humana, estimula el cuerpo lúteo y entonces el cuerpo lúteo no degenera. Vamos a escribir acá, gonadotropina coriónica. Si hay gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo no degenera y sigue produciendo progesterona. Como sigue produciendo progesterona, el estrato funcional sigue produciendo moco rico en nutrientes y los vasos sanguíneos siguen proliferando. Entonces, la gonadotropina coriónica humana aumenta la cantidad de progesterona para que el útero sea un ambiente favorable para el desarrollo de este embrión y posteriormente del feto. Si no se da una fecundación y no se implanta un óvulo, entonces en el momento que termina la fase secretora, lo que sucede es que al no haber gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona y al dejar de producir progesterona, deja de haber un estímulo para que las arterias espiraladas y enroscadas sigan creciendo y entonces estas empiezan a degenerar. Cuando se degeneran las arterias espiraladas y enroscadas, dejan de llevarle sangre al estrato funcional. Al dejar de llevarle sangre al estrato funcional, deja de llegar oxígeno y nutrientes al estrato funcional, entonces las células del estrato funcional se mueren y al morirse pues empiezan a caer y entonces empieza la menstruación. Lo primero que se va a menstruar entonces es el tapón de moco. Usualmente el primer día de la menstruación lo que se ve es una mancha un poco más oscura, un poco más viscosa y será este moco. Y luego pues ya a los días subsiguientes viene por detrás todo el estrato funcional con todas sus celulitas muertas y todos los trozos todas las piezas de arterias espiraladas y enroscadas que han fallecido y pues son menstruadas hacia afuera. Y pues esa es la razón fisiológica por la cual se da todo este ciclo de esta manera. Pregunta Cristian, si se implanta ya no habrá menstruación, correcto. Entonces por eso es de que en el momento de un embarazo deja de haber menstruación, porque si sigue habiendo menstruación, imagínese usted, Cristian, el óvulo fecundado se saldría con la menstruación y se acabó el embarazo. Entonces en el momento que se implanta deja de haber menstruación. ¿Y por cuánto tiempo deja de haber menstruación? Pues por lo menos por 9 meses en lo que se da todo el embarazo. Y luego del embarazo, por la secreción de prolactina, igual no va a haber menstruación por unos meses. Pero sí, es muy buena su observación, Cristian. En el momento que hay implantación, deja de haber menstruación.
Bueno, con eso ahora sí, ahí termino hormonas sexuales femeninas. Ahora pasémonos, si ustedes me lo permiten, a hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Esto es mucho más sencillo, es un poco más sencillo, porque no es tan cíclico. Ah, otra cosa importante ahí. Em, si quieren, para que no vean que es cosa mía y no me vayan a acusar de nada. Hay, ¿por qué? Hay un argumento que dice que, ideológico, el argumento que dice que se han desarrollado únicamente anticonceptivos para que los usen las mujeres, porque los científicos son hombres y pobrecitos los hombres que no van a tener efectos secundarios de los anticonceptivos. En un principio sí se intentó desarrollar anticonceptivos para que los usaran hombres y también anticonceptivos distintos para que los usaran las mujeres, pero al final se desarrollaron solo los anticonceptivos que utilizan mujeres porque, no porque pobrecitos los hombres, sino porque como este proceso de hormonas sexuales femeninas es cíclico, entonces digamos hay puntos específicos en el ciclo donde podemos detener el ciclo con algún fármaco o con algún medicamento o con alguna hormona. Y entonces al detener el ciclo detenemos el proceso de fecundidad. Y entonces por eso es de que se desarrollaron los anticonceptivos, porque las farmacéuticas que lo estaban desarrollando se dieron cuenta que era más fácil encontrar dónde detener este ciclo y por lo tanto tenían que invertir menos dinero y entonces la razón fue económica para las farmacéuticas, no fue por machismo ni nada de eso, hasta donde yo tengo entendido, hay artículos pues, científicos donde está el desarrollo de esto y donde pues, se vio que esto era aparentemente en términos económicos para las farmacéuticas más favorable. Hoy en día pues ya se están desarrollando anticonceptivos de uso masculino y pues está muy bien, ¿verdad? Entonces ahora hablemos de hormonas sexuales masculinas. Hormonas sexuales masculinas. De nada, Cristian. Bueno, entonces al hablar de hormonas sexuales masculinas, los colorcitos los uso nada más para que se favorezca la fijación de conocimiento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, empezamos en el hipotálamo. El hipotálamo se comunica con la hipófisis por el tallo. Y aquí en el hipotálamo tenemos de nuevo los dos núcleos, los núcleos arqueados y los núcleos preópticos, pero aquí ya no los voy a dibujar ambos porque ya hablamos de ellos. Entonces tengo aquí que estos núcleos pues producen hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces ahora se produce hormona liberadora de gonadotropinas, se libera hacia el porta hipofisario y esta llega a la adenohipófisis donde estimulará a las células gonadotrópicas, también conocidas como gonadotropos. Y entonces los gonadotropos, por estímulo de la hormona liberadora de gonadotropinas, que no puse su nombre, lo voy a poner acá, GnRH por sus siglas. Entonces ahora los gonadotropos van a secretar sus dos hormonas, ¿verdad? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante. Sí, por supuesto, Andreita, usted me manda un correo y yo se los comparto con mucho gusto cuando termine la clase. Entonces ahora, ¿qué pasa con estas hormonas? Miremos qué pasa a nivel del testículo. Gracias, en la mujer era el ovario, en el hombre es a nivel del testículo. Entonces, dibujemos qué pasa. El testículo más o menos tiene una forma redonda. Entonces, digamos, normalmente se dibujaría así, pero yo lo que voy a hacer es de que voy a agarrar un pedacito nada más plano y eso les voy a dibujar, una parte que es plana. Entonces, en la parte más superior lo que tenemos son vasos sanguíneos. Por debajo de los vasos sanguíneos, en el testículo, lo que hay, está primero una pequeña lámina basal de células, obviamente. Entonces hay aquí una lámina basal, son estas células blancas, y por debajo de la lámina basal está la célula que nos interesa. Están las células de Sertoli. Entonces acá tengo yo las células de Sertoli, que más o menos tienen esta forma.
Y hacia adentro del testículo tiene una luz, tiene un lumen, tiene una cavidad. Esa cavidad es esto que está acá abajo, ¿sí? Abajo de las células de Sertoli. Aquí, entre célula de Sertoli y célula de Sertoli, acá, hay uniones estrechas. Si nosotros pudiéramos acercar, digamos con un microscopio, y ver qué es lo que sucede entre estas uniones, tendríamos un espacio. Ese espacio que podemos ver, tendríamos acá arriba las células de la lámina basal, aquí una célula de la lámina basal, aquí tenemos una célula de Sertoli, y aquí tenemos otra célula de Sertoli. Y entonces ese compartimentamos este pequeño espacio aquí. En este pequeño espacio, usualmente aquí tenemos las células que eventualmente se convertirán en espermatozoides, que es conocida como una espermatogonia. La espermatogonia es una célula diploide. ¿Se recuerdan? Entonces es una célula 2N. Vamos a poner aquí el nombre espermatogonia. La espermatogonia entonces tendrá que desarrollarse para convertirse en un espermatozoide. Bueno, ¿y qué es lo que la estimula a desarrollarse? Lo que la estimula a desarrollarse es la presencia de hormona sexual masculina, también conocida como testosterona. Antes de que se me vayan desconectando todos, que ya vi que ya se empezaron a desconectar algunos, no sé por qué. Les voy a dejar esto, ¿eh? Recuérdense que esto viene en el parcial. Pues no se me vayan, que faltan hormonas sexuales masculinas, pero les dejo la asistencia para que me la llenen, por favor. Bueno, entonces continuemos. La espermatogonia entonces se va a desarrollar por el estímulo de testosterona. Vamos a hablar en un ratito cómo se desarrolla la testosterona. Pero de nuevo recuérdense que la espermatogonia es una célula diploide y entonces tiene que pasar por la meiosis para producir gametos, para producir espermatozoides que van a ser células haploides. Entonces, la espermatogonia, ahí en este espacio donde está, sufre su meiosis 1. Al tener la meiosis 1, entonces acá se dan dos células haploides. Entonces aquí ya se dio la meiosis 1. Solo que si ustedes se recuerdan en el óvulo, uno de los dos hijos era un cuerpo polar y se degeneraba. En el espermatozoide no, el espermatozoide, al contrario, ambos hijos siguen siendo viables y ambos hijos sufren de meiosis 2. De tal manera que una espermatogonia da como resultado dos hijos funcionales. ¿Saben qué? Me confundí, disculpen, voy a tener que borrar. Nunca den clases sin haber desayunado porque se confundan mucho. Disculpen, vamos a regresar. Olviden todo lo que dije, olviden esto de la meiosis 1. Resulta que acá, en el espacio donde está la espermatogonia, disculpen mucha, perdón, qué pena. Resulta que en este espacio donde está, sufre una mitosis, una división mitótica, mitosis. Entonces creamos acá una mitosis. Y entonces esa mitosis da como resultado dos células diploides, 2N, 2C. Tienen 46 cromosomas cada una, ¿verdad? 46 son los del ser humano y 46. Entonces, una de estas dos es, digamos, reciclada. Entonces, una de estas dos regresa a ocupar el lugar de su mamá para generar la siguiente generación de espermatozoides, ¿sí? La otra, la que queda, esta es la que va a sufrir la meiosis 1. Entonces, esta se multiplica en dos hijas. Esta se multiplica en dos hijas. Entonces, ahora tenemos acá, y entonces estas ya son haploides. Estas sí son haploides. Disculpen el patinazo que me eché ahí, se me fue la onda. Y entonces acá es donde se da la meiosis 1. Luego de la meiosis 1,
en el espermatozoide, como les decía, no se generan cuerpos, ¿cómo se llaman estas cosas? Cuerpos polares, entonces no se degenera ninguna célula. De tal manera que una espermatogonia generará 4 hijos. 4 células haploides funcionales. Y aquí entonces a este nivel tenemos la meiosis 2. Voy a ampliar mi pizarrón porque ya topé con el límite inferior. Ya llegué al fin del mundo ahí. Vamos a ampliar. Muy bien. Y luego, pues, por efecto de la testosterona, estas células hijas se van a convertir en espermatozoos, lo que me recuerda que no les he dicho el nombre de todas estas células. Entonces, la primera era la espermatogonia. La segunda simplemente es una espermatogonia secundaria. Y esta célula, esta, ya es la que le dan el primer nombre de espermatocito primario. Espermatocito primario. Las primeras hijas, estas serán, entonces, obviamente los espermatocitos secundarios. Las hijas de la meiosis 2, las últimas, estas son conocidas como espermátides. Y las espermátides son estimuladas por la testosterona para producir espermatozoos. Los espermatozoos ya se parecen mucho a los espermatozoides, entonces estos ya tienen, cada uno se forma en uno, ¿verdad? Pero aquí yo solo voy a dibujar. Ya tienen una cabecita, ya tienen aquí un cuello, y ya tienen una colita. Perdón, ahí no hice el dibujo que quería. Y ya tienen una colita. Estos ya se conocen entonces como espermatozoos. Todavía no están listos. Todavía no están listos para ser llamados espermatozoides. Ahora hablemos de la nomenclatura de todo esto. Todo esto se conoce como espermatogénesis. Espermatogénesis. No sé si Verne, no me recuerdo si Verne lo menciona, pero el paso de espermátides a espermatozoos también tiene un nombre que se parece. Ese último paso se conoce como espermogénesis. Espermogénesis. Se parecen los nombres, ¿verdad? Pero bueno, eso es más semántica y los nombres de las cosas no es algo tan importante, pero tenemos que saber. Bueno, esto es con respecto al desarrollo del espermatozoide. Pero hablemos de las hormonas, que es lo que más nos interesa. Pregunta Byron Corado, lo de la edición mitótica aún se llama espermatogonia. Byron, disculpe, no había visto su comentario porque estaba aquí hablando, pero creo que ya le puse los nombres, pero se lo digo, luego de la división mitótica no se llama espermatogonia, se llama espermatocito primario. Marvin, donde dice grupo no se puede escribir, no se preocupe, déjenlo en blanco. Entonces, Byron, disculpe, no había visto lo que usted había escrito, pero acá está. Y Dulce, usted me escribió en los comentarios de la clase, dice, no veo su comentario, Dulce. Sí, no sé si puede volver a escribir lo que escribió. Ah, escribió en los comentarios, ya entendí. Está bueno. Gracias, Dulce. Entonces, ¿qué pasa a nivel hormonal? Bueno, teníamos acá que la luteinizante y la foliculoestimulante se estaban desarrollando y van a ver que esto se relaciona con el desarrollo de espermatozoides. Entonces, resulta que la hormona luteinizante viajará y aquí a la par hay una célula que no les dibujé, voy a mover esto, este es el testículo que habíamos dibujado, pongámoslo acá. Y resulta que hay una célula que no les he dibujado. Aquí a la par de las células de Sertoli,
no les puse nombre, pongámosles nombre aquí a la par de las células de Sertoli. Tenemos otras células que son las células de Leydig. Las células de Leydig, entonces están acá. Escribámosles acá su nombre, Leydig. Estas células son estimuladas por la hormona luteinizante. Tiene un receptor de membrana para la hormona luteinizante de la célula de Leydig. Entonces, eso activa enzimas adentro de la célula de Leydig. Estas enzimas lo que hacen es agarrar el colesterol y lo convierten en testosterona. Entonces, ahora que se ha producido testosterona, solo quiero cuadrarlo todo, ahí está. Pues sí, entonces la hormona luteinizante estimula la producción de enzimas que catalizan la conversión de colesterol a testosterona en las células de Leydig. La testosterona entonces ahora queda aquí en el testículo, puede ser liberada hacia la sangre, una buena parte es liberada hacia la circulación, pero otra parte de la testosterona se queda en el testículo. Ahora, ¿qué sucede con la folículo estimulante? Recuérdense que aquí a la par de la célula de Leydig está la célula de Sertoli. Dibujemos aquí una célula de Sertoli, simplemente para facilitarme el dibujo. Entonces también pongámosle nombre, ¿va? Sertoli. Y entonces la hormona folículo estimulante vendrá, interaccionará con el receptor de membrana para la hormona folículo estimulante de la célula de Sertoli. Y entonces la célula de Sertoli va a activar la transcripción de ciertos genes en su núcleo, gracias al efecto de la hormona folículo estimulante. Y eso va a hacer que se produzca una proteína, ¿sí? Esta proteína es conocida como la proteína fijadora de andrógenos o de testosterona. Por sus siglas en inglés, la resumen como ABG, Androgen Binding Globulin. Proteína o globulina fijadora de andrógenos. Entonces, la globulina fijadora de andrógenos, digamos que es una vesícula así anaranjadita. Gracias por sus likes, muchachos. Es una proteína así anaranjadita. Y esta proteína anaranjadita lo que hace es que viene y atrapa adentro de ella a la testosterona. Entonces, la testosterona es este circulito amarillo, entonces queda atrapada. ¿Por qué la atrapa? Porque resulta que para que los espermatozoides se puedan desarrollar bien, tiene que haber bastante testosterona en la luz. Acá ve, en la luz donde se están desarrollando los espermatozoides. Entonces, si no tenemos esta testosterona acá, no se producen los espermatozoides, no se desarrollan bien los espermatozoides ni los espermatozoides. Entonces, esta globulina fijadora de andrógenos atrapa la testosterona para que no se vaya del testículo, para que se quede ahí, para que favorezca el desarrollo de los espermatozoides. Y eso pues básicamente sería la función. Cosas importantes acá que me hacen falta, esto es bien sencillo, ahorita terminamos. La testosterona a su vez tiene retroalimentación negativa, como bien sabemos. Tiene retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para que no se produzca hormona liberadora de gonadotropinas y tiene retroalimentación negativa con los gonadotropos para que no produzcan folículo estimulante ni luteinizantes. Por eso que ustedes no sé si han leído que ahora está de moda 5 alimentos para mejorar la cantidad de testosterona que produce tu cuerpo, especialmente en aquellos círculos de gente que va al gimnasio y todo, que quieren desarrollar más músculo. 5 cosas que debes evitar para tener mejor testosterona o más testosterona. Esas son mentiras siempre, porque no se puede tener más testosterona de la que fisiológicamente vamos a tener, porque si tenemos de más, simplemente se inhibe el eje y eso la disminuye. Entonces, es mentira, ¿no? Bueno, por ese lado. Por otro lado, sepan fisiología y no les van a poder dar mentiras con el cuidado del cuerpo humano y demás cosas, ¿no?
Algo importante más les tenía que decir. Ah, sí, mucha falta las funciones del espermatozoide y la función eyaculatoria, así bien rápido. Entonces, digamos que ahora ya tenemos así un espermatozoide bien desarrollado, gracias al efecto de esa testosterona que se quedó ahí en el testículo, gracias a la globulina fijadora de andrógenos. Y entonces, miremos las partes del espermatozoide. En la punta en la cabecita tiene el acrosoma, y el acrosoma es una cápsula llena de enzimas proteolíticas que lo que hacen es destruir las proteínas que están alrededor del óvulo para que el espermatozoide lo pueda fecundar. Aquí adentro de la cabeza está el material genético. Acá en la colita tenemos las baterías del espermatozoide, entonces acá tenemos las mitocondrias. Entonces hay varias mitocondrias acá. Y pues aquí atrás está el flagelo, ¿verdad? Con el cual él se puede impulsar. Por eso es que las mitocondrias están aquí en la colita, porque estando ahí en la colita le pueden dar energía a los microtúbulos del flagelo para que se puedan mover. Hablamos de fecundación en mujeres así brevemente, entonces hablaremos de la otra parte, la contraparte masculina, que es la parte de la eyaculación. Entonces, así rápidamente. La eyaculación tiene control simpático y control parasimpático, o sea, control por el sistema nervioso autónomo. El parasimpático controla la erección del pene, obviamente, y el simpático controla directamente la eyaculación. 1. 2. ¿Qué parte del parasimpático? Porque aquí lo que nos interesa es saber qué, dónde y cómo, ¿va? Entonces aquí tengo yo la médula espinal. La médula espinal, recuérdense de la parte de neuro, que tiene una forma en H. Por lo menos cuando estudiamos hormonas sexuales femeninas no tenemos que ver nada de neuro, ¿va? Pero para masculina sí. ¿Qué porciones de la médula? Porción S2 a S4, ¿sí? De S2 a S4 salen raíces de las astas intermediolaterales, acá. Y estas raíces parasimpáticas, recuerden, estamos hablando ahorita de parasimpáticas, se dirigen hacia el pene. Estas raíces son estimuladas cuando hay algún estímulo que a la persona le resulte excitatorio, ¿verdad? Y entonces estos llegarán a los músculos lisos vasculares del pene. Entonces, digamos, si nosotros pudiéramos esquematizar, el pene tiene tejido eréctil, que es el cuerpo cavernoso. Alrededor del cuerpo cavernoso hay músculo liso. Entonces, acá vamos a dibujar en rosadito el músculo liso. Aquí podríamos esquematizar la uretra. Esto es la uretra. Le vamos a poner nombre acá, entonces uretra. Le vamos a poner acá nombre como cavernoso. Acá sería músculo liso. Alrededor de la uretra está el otro tejido eréctil, que es el esponjoso. Vamos a poner en verde con spray. Ups, no salió verde. Que alrededor está el esponjoso. La función fisiológica del esponjoso no es la erección, la función fisiológica es mantener abierta la uretra durante la eyaculación. Y la función fisiológica del cavernoso, esa sí es la erección. Y aquí abajo pues tenemos los vasos sanguíneos. Entonces aquí encontraríamos ya el endotelio del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces aquí está el endotelio del vaso sanguíneo. Entonces, por este vaso sanguíneo le llega sangre a los tejidos del pene. Llega la sangre por acá. Entonces, ahora hablemos de esta estimulación parasimpática. Esta estimulación parasimpática, lo que estimula aquí específicamente no es ni el cavernoso ni el músculo liso, sino lo que estimula son las células del músculo de la arteria, el endotelio. Entonces, hagamos en grande aquí qué sucede en esa célula endotelial.
Está aquí la célula endotelial, llega el nervio parasimpático y si ustedes se recuerdan, el parasimpático siempre va a liberar el mismo neurotransmisor. ¿Cuál es ese neurotransmisor? Acetilcolina. Entonces la acetilcolina es liberada sobre la célula y entonces la célula endotelial agarra una, ¿cómo se llama esta cosa? Los bloques que forman proteínas, un aminoácido que se llama arginina y convierte la arginina por estímulo de la acetilcolina, convierte la arginina en óxido nítrico. Se estimula una enzima que se llama óxido nítrico sintasa para formar óxido nítrico. El óxido nítrico entonces ahora viaja, o mejor dicho, tiene una función parácrina sobre la célula de músculo liso. Entonces pongamos acá que este es el músculo liso. Y entonces el músculo liso tiene un receptor de membrana para óxido nítrico. Ese receptor de membrana se llama guanilciclasa, guaninilciclasa, no me acuerdo bien, guanilciclasa, guanilciclasa, no me acuerdo si es guaninilciclasa o guanilciclasa, me disculpan. Y entonces aquí el músculo liso adentro pues tendrá GTP, y gracias a la activación de la guanilciclasa lo convierte ahora en GMP. Y el GMP tiene un efecto. Agarra el potasio que está dentro de la célula de músculo liso, le da una patada en las nalgas y ¡pum! Lo echa para afuera. Entonces se sale todo el potasio y al salirse todo el potasio, el músculo liso se empieza a poner suavecito. Entonces, como se empieza a poner suave el músculo liso, empieza a haber fuga de sangre hacia el cuerpo cavernoso, porque el músculo liso se pone suave. Entonces pasa líquido y sangre hacia el cuerpo cavernoso. Entonces el cuerpo cavernoso se empieza a llenar de sangre. Empieza a llenar y llenar y llenar. Bueno, mejor dicho, ahí les estoy mintiendo. No es exactamente así. Al músculo liso, al ponerse suavecito, este vaso sanguíneo aumenta su diámetro. Entonces, si el diámetro de ese vaso sanguíneo, digamos, era originalmente este, ahora el diámetro va a ser este, grandote. Entonces estos vasos sanguíneos grandes aplastan el cavernoso. Al aplastar el cavernoso, aplastan el drenaje venoso. Entonces la sangre ya no puede salir por las venas porque las venas son ocluidas. Y entonces eso hace que el pene se llene de sangre y se ponga erecto. Muy bien, eso es efecto parasimpático todo. Ahora hablemos de la otra parte, la parte eyaculatoria. La parte eyaculatoria yo les decía que era simpática, no parasimpática. Esa es control, digamos, eyaculatorio. Este no es a nivel S2, S4. Este es a otro nivel. Entonces miremos a qué nivel es. Entonces aquí tenemos de nuevo la médula. Como les dije, al menos en hormonas sexuales femeninas no vemos neuro, acá sí, entonces todo tiene su complicación. Y acá tenemos entonces que esto es a nivel, ¿qué nivel era? L, se me olvidó el nivel, muchas disculpen. T12, L12, se me olvidó el nivel, disculpen, pero es más arriba, creo que es a nivel torácico, disculpen, se me olvidó el nivel. Y entonces, este lo que hace es que sale de las astas intermediolaterales el nervio pudendo, y el nervio pudendo estimula varios tejidos relacionados con la eyaculación. Estimula los vasos deferentes, donde están guardados los espermatozoides. Estimula la vesícula seminal, que es la que tiene guardado el líquido seminal adentro para que se expulse. Estimula también el músculo... híjole, ya me voy a acordar del nombre del músculo. El músculo detrusor de la vejiga. Detrusor de la vejiga para que la vejiga se cierre y no suban los espermatozoides a la vejiga urinaria. Estimula también el músculo liso del conducto eyaculatorio para que pueda salir por ahí
el líquido seminal con espermatozoides ya junto. Y este estimula los músculos, de la eyaculación. Recuérdense que si hablan de semen, están hablando de líquido seminal más espermatozoides. El líquido seminal viene de las glándulas seminales y los espermatozoides vienen de los vasos deferentes. De la vesícula seminal, perdón, viene el líquido seminal y los espermatozoides vienen pues de los conductos deferentes. Y entonces, pues esa estimulación lo que libera es el neurotransmisor conocido como noradrenalina o norepinefrina, dependiendo de dónde lo lean, pues lo mismo, son sinónimos. Y pues de esa manera se da eso. Ahí termina, creo yo, hormonas masculinas. Un detalle que me hizo falta, sí, hay un detalle que me hizo falta. ¿Cómo el GMP le mete una patada al potasio? O mejor dicho, cuando el GMP se estimula, se abren canales de potasio que permiten la salida del potasio hacia afuera. Pero este GMP puede ser inhibido. ¿Qué inhibe el GMP? Una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama fosfodiesterasa 5. Ojo, que todo el músculo liso del cuerpo tiene fosfodiesterasa 5. PDE5. PDE5. Entonces, hay unos medicamentos que inhiben la fosfodiesterasa 5. Tales medicamentos son como el taladafil o el sildenafil, mejor conocido como Viagra. Y entonces, al inhibir la fosfodiesterasa 5, aumenta la cantidad de GMP en el músculo liso, por lo cual se puede dar la vasodilatación y eso favorece las erecciones. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y por qué se los digo? Porque todo el músculo liso del cuerpo tiene fosfodiesterasa 5 y como todo el músculo liso del cuerpo tiene fosfodiesterasa 5, estos medicamentos originalmente se inventaron para tratar hipertensión arterial en las arterias pulmonares, porque el músculo liso se quería vasodilatar el músculo liso de las arterias pulmonares para disminuir la presión arterial. Pero se dieron cuenta de un efecto secundario en los pacientes hombres cuando hicieron los estudios y ese efecto secundario es el principal uso de estos medicamentos ahora. Y pues bueno, ahí termina la clase. Ahora sí solo les quería mencionar eso porque es algo importante saber. Con mucho gusto, Michelle. Mi correo se los escribo ahorita acá. Es lrobles2596, se los estoy escribiendo. @ medicina.usac.edu.gt. Recuérdense que yo estoy subiendo las clases que puedo a un canal de YouTube. No, Jackie, va a quedar grabada en mi canal de YouTube. Ahorita se lo comparto. Por favor, llénense la asistencia. Les deseo lo mejor en sus exámenes y en su carrera, muchachos. Y cualquier cosa, pues ahí estoy para servirles. Me pueden escribir. Ahorita le comparto aquí el canal de YouTube, ¿sí? De nada, Michelle. Entonces, solo denme un segundito. Voy a abrir el canal de YouTube para compartírselo, ¿sí? Voy a obtener la dirección. Solo denme un momentito. Cualquier otra duda, muchachos, que tengan, estoy aquí pendiente antes de que nos vayamos. Y ahorita voy con el enlace del canal, muchachos, por si lo quieren ver. Copiar, ahí está, vamos a Facebook. Y aquí está el enlace, por si se quieren agregar. De nada, Sharon. Bueno, entonces yo me despido de ustedes, si no hay ninguna duda. Que tengan un feliz día, que les vaya bien en sus exámenes. Que tengan un feliz día. Gracias a ustedes por su atención.